Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿cómo serán nuestras viviendas? ¿Cuáles los espacios más convenientes? ¿Cómo hacemos para que haya viviendas para todos en un territorio tan amplio como el de la Argentina? En fin, aquello que tiene que ver con las consecuencias urbanísticas que se desprenden de la pandemia. ¿Van a hacernos planificar de un modo diferente? Vamos a conversar y pensar un poco con Beatriz Llobelina, que es arquitecta especialista internacional en ordenación del territorio y el medio ambiente, así se llama lo que estudió en la Universidad Politécnica de Valencia. Ella está ahora en la provincia de Córdoba. Hola Beatriz, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo te va? Un saludo a la audiencia. Bien, bueno, recién hacíamos una introducción. ¿Qué cosas estás pensando vos en tu área, en la preparación y digamos, en los proyectos que se te ocurren o se te empiezan a cruzar con la pandemia? Bueno, lo que yo vengo trabajando hace mucho tiempo es el tema de ordenamiento territorial, focalizado sobre todo en la forma en que crecen las ciudades, en cómo se van configurando los periurbanos y particularmente cómo esas malas formas de crecimiento que tenemos en nuestro país, y no solo en nuestro país, de las ciudades, están destruyendo interfaces, están destruyendo territorios que son esenciales para la vida de la ciudad. Me refiero, por ejemplo... ¿Qué significa destruir interfaces? Destruir interfaces, por ejemplo, el crecimiento de la ciudad sobre humedales, ¿sí? Toda esta intromisión de formas de countries y barrios cerrados en zonas de humedales, por ejemplo, en el norte de Buenos Aires, que destruyen unos sistemas naturales y después traen consecuencias con inundaciones, con un cambio del flujo del agua. O sea, destruyen de Córdoba, por ejemplo, el crecimiento de la ciudad hacia el pedemonte, hacia zona de sierras, también destruye sistemas, destruye la regulación natural y los ciclos del agua. Después nos quejamos de inundaciones, pero los causantes somos quienes hemos permitido o pensado urbanizaciones en lugares que no se tenían que urbanizar. Y otro aspecto... ¿Y la pandemia, Lupa, nos hará cambiar? La pandemia, no sé, algunos le atribuyen mucho poder de transformación. Yo creo que tiene un importante poder de transformación, pero no sé si va al hueso de la ambición humana, del afán de lucro desmedido, del cortoplacismo, de pensar en sacar la rentabilidad actual hoy y no pensar en las consecuencias a futuro y para las próximas generaciones. Déjame que te termine la... Ahora, seguir pensando así, Beatriz. ¿Cómo? Que seguir pensando de ese modo también es un poco torpe. Yo creo que también hay que aludir a la inteligencia de las personas. El Estado, los particulares, los empresarios, no pueden dejar de ver que es inviable este camino. Mirá los incendios de la Argentina. Tiene que ver con el cambio climático que viene avisando desde hace tanto tiempo. Esto ofende la inteligencia humana. Por lo tanto, ¿no te parece que es esperable una reacción? Yo creo que va creciendo la conciencia ciudadana y mundial respecto a que somos una con la tierra y si no la cuidamos ya estamos tocando los límites. Yo sí creo, soy muy positiva en ese sentido, que va creciendo la conciencia mundial. Pero también crece la ambición. Viste que el mundo está cada vez más desigual. Los ricos no sueltan ni un centavo para un impuesto solidario, ¿no? Y sale gente a defender ricos en la calle. Yo no entiendo qué pasa ahí. Déjame que te termine de completar un poco la idea.
un poco este tema de crecimiento de Sí, las sí. ciudades hacia ámbitos naturales que después se le vuelven en contra como efecto boomerang. Llámese crecer en un pedemonte, crecer o instalar en zonas de nacimiento de acuíferos, en zonas de bosque, en zonas de humedales. Pero hay otro factor importante que es el crecimiento sobre zonas de producción de alimentos de proximidad. Y eso sí creo que lo ha puesto en evidencia la pandemia. La gente tomó conciencia con esta pandemia que una amenaza externa como un virus en un cuerpo joven, sano, digamos que los efectos son suaves, pero en un cuerpo enfermo, más avejentado, etcétera, son dramáticos. Pasa lo mismo en el territorio, ¿sí? El crecimiento de la gente ha entendido que hay una conexión entre salud y vulnerabilidad a la enfermedad. Y entonces se ha producido, no sé si ustedes saben o lo tienen registrado, una gran demanda de alimentos más saludables, de alimentos agroecológicos. ¿Y dónde se producen esos alimentos? Así es. Se producen normalmente cerca de las ciudades. ¿Dónde han crecido las ciudades en el mundo? Han crecido donde tienen agua y capacidad de producir alimentos. Y ese trípode entre agua, alimento y asentamientos humanos es como una trilogía que se pierde de vista en el planeamiento. Y yo creo que esta pandemia, a todos los que venimos trabajando este tema sin ser escuchados, nos está dando un poco de oxígeno en el sentido de que la gente está entendiendo que tiene que mirar hacia los lugares y hacia las personas que producen nuestros alimentos. Y tiene que mirar con más detenimiento que esos alimentos nos hagan bien, que esos Beatriz, alimentos para ayuden seguir a fortalecer comprendiendo, las defensas. para poder seguir comprendiendo Así en profundidad es. esto que estás planteando, que es tan interesante y tan necesario de comprender, cuando se expanden las ciudades, cuando crecemos, cuando crecen hacia lo largo, hacia lo ancho, ¿qué pasa Sí. con esas zonas productivas? ¿Son desplazadas? ¿Tienen que desplazarse a Sí. otro lado? ¿Siguen existiendo? ¿Avanzamos sobre ellas? ¿Coexistimos? Se reconfiguran con fuerzas del mercado, digamos, se reconfiguran sin planificación, se deslocalizan y muchos se pierden. Hay muchísimos productores, unidades productivas, familias productores que desaparecen, se pasan a otra actividad y empieza a concentrarse la producción en manos de los que están más capitalizados. O bien las familias agricultoras empiezan a sobreexplotarse más. Es dramática la falta de planificación y de consideración de los municipios y de quienes hacen el ordenamiento territorial respecto a los sistemas productivos, a los cinturones verdes. No se da valor en nuestro país, no se le da valor al agricultor que produce la lechuga, el tomate, la fruta. No se le da valor a los territorios que los alimentan. Yo estudio desde hace mucho tiempo esto y veo en Córdoba, por ejemplo, la deslocalización. En Córdoba y en todas partes es mucho más rentable, entre comillas, hacer un country donde antes había una plantación, quintas y horticultura. Y están desapareciendo en nuestro país esos periurbanos productivos. Se relocalizan como pueden, se reconfiguran como pueden, nunca de la forma más razonable y pensando en un futuro abastecimiento. Y esta cómo es que pandemia también podemos ha puesto en permitirnos? evidencia esta. Pero Beatriz, ¿cómo es que podemos permitirnos esto? Porque si lo pensamos decimos, bueno, son los alimentos esenciales para alimentar a las personas que viven en las ciudades. ¿Cómo es posible que suceda? Bueno, eso que vos acabas de decir es un concepto que se está recién hablando, visibilizando, no recién hablando, muchos venimos hablando desde hace décadas, pero en relación a la opinión pública recién se está visibilizando. La gente, yo creo que nosotros los argentinos tenemos así como un mito internalizado, ¿no? Nos sentimos que alimentamos al mundo, ¿sí? Argentina es un país que Sí. históricamente
ha sentido que alimentaba al mundo, y es cierto, en la guerra, después de la Segunda Guerra, nos alimentaba al mundo. Pero nadie o pocos se preocupan de cómo se alimenta la población argentina. ¿Dónde tenemos que producir? ¿Qué consume la población argentina? ¿Qué volúmenes hacen falta? ¿Dónde son los mejores sitios para localizarlo? ¿Y qué necesitan las familias productoras? ¿Por visto cómo viven los productores? Yo les invito a que recorran las zonas de producción, recorran los cinturones verdes de La Plata, por ejemplo. Vean en la condición que vive la gente que produce. Mírenlo, porque ellos nos están alimentando. Sí, son como tiendas. Y no los cuidamos, no los respetamos, Así es. no los valoramos. Y nos parece que el progreso está en hacer un nuevo barrio, en hacer un nuevo country, en hacer un nuevo centro de equitación, no sé. Y desplazar eso, que son estos horticultores, que se vayan a otro lado. Hay una lógica casi explícita en los planificadores de que se vayan a otro lado, que vayan a producir a otro lado. Y eso es realmente es una desinteligencia de municipios, de planificadores, etc. Yo te puedo decir que tengo como una renovada esperanza de que este tema se está haciendo más visible. Si vos me preguntas, ¿le va a ganar al negocio inmobiliario? Y te puedo decir que lo dudo, si no somos muchos más quienes estamos hablando de estos temas y planteándolos y presionando y visibilizando. Es muy difícil, es una lucha desigual entre el que planta lechuga y el que planta country. Es una lucha muy desigual. Es un cambio significativo de conciencia. Nos ayuda mucho lo que decís, tu punto de vista, el abordaje, Beatriz, así que lo agradecemos especialmente que nos lleves para ese lado y que podamos hacer visible, aunque sea en este rato, parte de una realidad que tenemos que empezar a mirar cada vez con mayor insistencia. Así que te deseamos un muy buen día y sigamos en contacto, mantenernos un poco al tanto de qué pasa por ahí, de qué ves vos, qué estás viendo, que seguramente nos va a ayudar a nosotros por acá también. Bueno, yo te agradezco muchísimo la oportunidad y un gran abrazo. Beatriz Jovelina es arquitecta, es una especialista que se ha formado en la Argentina, en la Universidad de Tucumán y también afuera en la Universidad Politécnica de Valencia, ayudándonos a ver lo importante que es el agua y la capacidad de producción de alimentos en los lugares que escojamos para vivir. Ahora que hay tantas personas que estamos pensando si es la gran ciudad el espacio donde habitar o hay que reforzar los pueblos y ciudades. Esos pueblos y ciudades deben tener agua y capacidad de producir, si no estamos repitiendo la misma historia, nos ha dicho Beatriz, pero además rememorándonos a la organización de la humanidad. Los pueblos se asentaban en esos espacios y guerreaban para asegurar el río o asegurarse la estada sobre el río y sobre los espacios más fértiles para producir. Sí, totalmente. A dejar de ir en contra de nuestras necesidades básicas, a volver a pensar. Siempre insistimos en estas semanas, en estos meses de aislamiento, el tiempo que tenemos para poder pensar, para poder volver a configurar qué ideas nos despiertan, hacia dónde estamos yendo. Queda claro que queremos construir caminos alternativos. Por ahí es empezando a acercarse a personas como Beatriz, como César, como Claudio, para poder reconfigurar y poder no solo decir no a muchas cosas. Y acá insisto con algo que plantea la periodista canadiense que solemos citar, Naomi Klein, porque lo ha definido en un título de un libro suyo, de una entrega, y me parece que resume tantas cosas, Sergio, y tiene tanto poder esto. Decir no basta, pero también hay que proponer un sí como faro, porque ese sí como faro es el que hará posible una transformación y un camino alternativo.
Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.